Buenos días. Hoy veremos en esta sesión lo que es la clasificación de los ingresos del Estado. El Código Fiscal de la Federación nos señala en su artículo segundo la clasificación de los ingresos tributarios, que vendrían siendo en este caso aquellas figuras mediante las cuales se hace la recaudación de los impuestos. Bien, entonces tenemos que ver qué sería un concepto de contribución, un impuesto. Nos señala la doctrina que los impuestos o contribuciones o ingresos tributarios es el vínculo jurídico del cual el Estado, en el cual actúa como un ente activo, exige a un particular, que es el sujeto pasivo, el cumplimiento de una prestación pecuniaria, es decir, en dinero, o excepcionalmente en especie. Lo anterior nos hace ver que existe un vínculo jurídico como tal para dicha tributación. Entendiendo estos, que en su aspecto impositivo se entenderá que los impuestos fueron legislados en un marco de legalidad, es decir, tienen el principio de legalidad. Entonces, para que la autoridad fiscal pueda recaudar los recursos, es necesario que exista la ley fiscal como norma jurídica. De lo contrario, estaríamos hablando de un abuso de autoridad al recaudar algún impuesto. Lo que en la especie no ocurre, pues como sabemos, existe una normatividad bastante amplia y generosa en cuanto a lo que es impuesto, recaudación, etc. Entonces, reiteramos quién es el sujeto activo. Se entiende como el Estado o su autoridad fiscal, que es quien tiene, es el ente que tiene la facultad de la imposición y recaudación de impuestos, de los créditos o el deber de dar aportaciones económicas a favor del fisco. Así, entonces entenderíamos por el sujeto pasivo, que es aquella persona, puede ser jurídica o moral, o física, cualquiera de las dos acepciones, no tiene ningún problema, que tiene la obligación de cumplir con dichas disposiciones fiscales. Es decir, tiene la obligación de dar de su patrimonio, contribuir mediante aportaciones económicas que deberá realizar en su calidad de particular o gobernado. Así, el cumplimiento de la prestación pecuniaria se define como el propósito más importante de la acción jurídico-tributaria, la cual cuyo fin es dotar al Estado de recursos económicos para que pueda sufragar los gastos públicos. Así, los impuestos pueden tener fines fiscales o extrafiscales. Y se dice que son fiscales cuando tienen como principal objetivo cubrir el gasto público. Pero en ocasiones se establecen impuestos que pueden tener carácter proteccionista para la economía nacional, es decir, con fines extrafiscales. Independientemente de que su recaudación, como vemos más adelante, sirva para sufragar los gastos del Estado. Entonces, tenemos que, conforme al artículo segundo del Código Fiscal de la Federación, nos definen los impuestos como las contribuciones establecidas en la ley que deben pagar las personas físicas y morales, que se encuentran en situación jurídica o de hecho prevista por la norma. Tenemos una clasificación de los impuestos que nos da la doctrina. En este caso puede ser que tenemos impuestos directos e indirectos, siendo los primeros aquellos que no pueden ser trasladados, lo que repercute en el patrimonio directo del pasivo, ya que no los puede recuperar otras personas, mientras que por el contrario los indirectos son los que sí pueden ser trasladados y lo que no repercute en el patrimonio del pasivo, sino que le repercute de otra persona, que es el destinatario final que paga los impuestos. De ahí lo recupera el sujeto pasivo. Como ejemplo tenemos de los impuestos activos directos el impuesto sobre la renta, es decir, el que grava la utilidad fiscal de la empresa o de la persona como particular. Así, este impuesto es determinado y repercute directamente en el patrimonio del contribuyente, que es el sujeto pasivo de la aplicación. Y como ejemplo indirecto tenemos el impuesto al valor agregado, en el cual el contribuyente traslada el IVA al momento de vender un producto o servicio que se convierte en un impuesto por pagar.
como hemos visto, al final de cuentas quien paga el IVA es el consumidor final. Entonces un impuesto trasladado de la persona que vende el bien a aquella que lo adquiere. A favor, pues que ya en cuestión de recaudación de impuestos te puedes tener un IVA acreditable, el cual se le quita el IVA trasladado y y daría una liquidación a favor de la persona que está haciendo el impuesto. Tenemos también los impuestos federales, estatales y municipales, los cuales, como es de conocimiento, su mismo nombre lo dice, está compuesto así como su nombre lo dice, cada uno está dirigido al ente que recabe el impuesto, o en la fracción donde se da, pues a nivel federal, estatal o municipal. Así los impuestos federales son los que se legislan anualmente y se refieren a la ley de ingresos de la federación y hacen referencia a las diversas leyes fiscales para aplicarlos, mientras que los estatales establecen las leyes hacendarias locales. En este caso, un ejemplo del impuesto federal, pues tenemos ya los mencionados del ISR o el IVA. En el estatal podemos tener, en este caso, los pagos sobre la tenencia del vehículo. No la tenencia, perdón, sino que el pago el gravamen que se paga anualmente por cada vehículo, como un ejemplo estatal. O también el pago predial, que es un impuesto estatal también. Y los municipales son elegidos por el Congreso local para cada uno de los municipios de cada entidad federativa. Aquí tenemos muchos aprovechamientos y contribuciones, de las cuales ahorita vamos a ver las definiciones. Se clasifican también en ordinarios y extraordinarios. Son ordinarios cuando se encuentran establecidos en la Ley de Ingresos de la Federación, y extraordinarios cuando se establece el Estado, pero cuando hay circunstancias anormales o especiales. Precisamente sobre este ejemplo de extraordinarios tenemos lo que era el impuesto sobre la tenencia de automóvil, que se pagaba por tener un vehículo no mayor a 10 años de antigüedad, y ese era un ingreso extraordinario que se estableció en el 68 para el pago de recabar dinero, monedas, en este caso para lo que eran los Juegos Olímpicos, y que por cuestiones anticonstitucionales se quedó vigente hasta el 2015 aproximadamente. Tenemos los impuestos reales y los personales. Los reales son aquellos que se graban los bienes del contribuyente sin considerar las condiciones personales sujetas a su capacidad contributiva, mientras que los personales son los que establecen en consideración a la persona que lo que hace es tener en cuenta sus bienes. También son personales cuando al establecerlos se considera únicamente la capacidad económica o aptitud contributiva del contribuyente. La doctrina por su cuenta también nos ha dado una clasificación de impuestos, en este caso por los pensadores economistas Luigi Eunadi, quien es italiano, o Rafael Bielsa, quien es argentino. Para Luigi Eunadi, él considera que los ingresos de todo Estado se pueden agrupar en dos categorías: lo que son los ingresos derivados de los impuestos, que son las prestaciones de carácter económico que establecen en la ley a cargo de los particulares para costear los gastos del Estado, y los ingresos no derivados de impuestos, que a su modo de ver comprenden los precios políticos, que son las entidades que el Estado establece por un servicio administrativo o bien de su propiedad, cuando el precio fijado está muy por debajo del costo real del mismo, o sea que terminó haciendo atención a consideraciones políticas. Nos habla asimismo de los precios públicos, que son los que establece cada Estado por la prestación de servicios o bienes en los que ejerce monopolio. Por lo tanto, los fija libremente, ya que no tiene competencia por parte de particulares. En esto viene el ejemplo de la gasolina, antes de que se le liberara su contenido, claro está. Aunque actualmente sigue rigiendo un precio mínimo, realmente liberado no está. El servicio telegráfico, la energía eléctrica. Entonces, si el Estado al ejercer un monopolio en la prestación de ese servicio,
En consecuencia, como él mismo lo administra, no tiene competencias particulares, este precio lo fija libremente a su arbitrio. Tenemos los precios cuasi privados, que son los que establece el Estado cuando tiene el interés en que no se haga uso desmedido del servicio, o bien que puedan obtener tanto el Estado como los particulares algún aprovechamiento a favor. En este ejemplo viene la explotación de aquellos bienes subsidiarios o desconcentrados de la administración pública, tales como la minería, la explotación minera, que son bienes que pueden obtenerse tanto del Estado como de particulares y prefiero fijar el Estado con el fin de controlar el uso de los mismos. Y siempre tenemos el precio privado, que se presenta cuando el Estado presta un servicio a particulares con bienes de su propiedad, que también puede adquirirse de particulares. El precio que se exige es privado, porque esto no lo fija el Estado, sino la demanda, oferta y la demanda que está en el mercado. Aquí está, por ejemplo, las tarifas de los servicios de correos, ya que el Estado fija las tarifas del servicio en atención a la demanda que el mismo exista, y ya que los particulares pueden obtener dicho servicio tanto del Estado como los particulares al ser mensajería equivalente al de correos local nacional. Como ejemplo tenemos aquí, si bien existe servicio de correo, también existe las empresas particulares que administran también dichos tipos de servicios, como DHL, FedEx, UPS, todas esas. Y cualquiera de ellas también puede costear, pero a final de cuentas quien establece las tarifas, los impuestos a pagar, es el Estado, aunque los presta un particular. Por su parte, el diverso doctrinista Rafael Bielsa nos señala tres tipos de clasificaciones. La primera son los ingresos nacionales, estatales y municipales. Esta atiende, como ya se mencionó, al órgano que percibe los ingresos, ya sea la federación, las entidades federativas o los municipios. Luego tenemos los ingresos ordinarios extraordinarios, que es la segunda clasificación. Atiende los ingresos que se recaudan en cada ejercicio fiscal por el presupuesto de ingresos como ordinarios y extraordinarios, que son establecidos y destinados a sufragar gastos emergentes y no previstos en el presupuesto. En la tercera clasificación, aunque no fue expuesta aquí, error humano, son los originarios y derivados, los cuales consideran los ingresos cuando provienen del ente público, por decir la explotación de tierras y aguas o la generación de bienes muebles e inmuebles, que también se les considera como producto. Y los derivados son aquellos que provienen del patrimonio de los particulares, o sea, propiamente las contribuciones. En sí, la doctrina entonces se ha ocupado de señalar la división de impuestos en una teoría tripartita, que es la comúnmente aceptada, aunque ahorita veremos cuál es la posición que adopta el Estado mexicano. Nos señala que las contribuciones o tributos se apilan en tres secciones, que son los impuestos, las contribuciones especiales y los derechos. En el marco jurídico, el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación lo manifiesta en su artículo citado que las contribuciones tributarias se clasificarán en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Como vemos aquí se aporta un poco de la doctrina tripartita, anexa un punto más que son las aportaciones de seguridad social. Así manifiesta que los impuestos son las contribuciones establecidas en la ley que deben de pagar las personas físicas y morales que se encuentran en situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas a las aportaciones de seguridad social, a las contribuciones de mejoras y a los derechos manifestadas en este mismo artículo. Asimismo nos menciona que las aportaciones de seguridad social son las contribuciones establecidas en la ley de cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social, o las personas que se benefician en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado.
Son aquellas cuotas obrero-patronales que se pagan por servicio de seguridad social, tanto de servicio de salud como de vivienda, como puede ser el Infonavit. El Infonavit o los servicios del ISSSTE a través directamente de la Federación. Tenemos las contribuciones de mejoras, que son aquellas establecidas en la ley a cargo de personas físicas y morales que se benefician de manera directa por obras públicas. Y por último tenemos los derechos, que son las contribuciones establecidas en la ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados o órganos desconcentrados. Cuando en este mismo caso nos señala la ley, se trata de contraprestaciones que no se encuentran previstas en la Ley Federal de Derechos. Y no manifiesta que también son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. Vamos ahorita cada uno de estos desglosado de manera particular, cuáles son sus características y a qué hacen referencia. De manera general, debemos entender que las contribuciones gozan de las siguientes características. En primer lugar, son de carácter público, porque los tributos son ingresos que constituyen parte del derecho público que percibe el Estado en su calidad de ente soberano. Eminentemente, pues estamos hablando de un orden público. También son una prestación en dinero o en especie, ya que el tributo es una prestación a cargo del contribuyente y a favor del Estado, y se presenta de manera primordial, de manera pecuniaria en dinero, y en casos excepcionales se presentará en especie. Tenemos luego el principio de legalidad, ya que está contenida en la ley. La carga tributaria de consignarse está expresamente señalada en la legislación. Tenemos los principios de equidad y proporcionalidad, ya mencionados, y manifestados dentro del artículo 31, fracción cuarta de la Constitución. Por lo tanto, de la aportación económica debe ser inferior a la obra ejecutada del servicio prestado, y el Estado debe cobrar únicamente a los contribuyentes la parte que le corresponde al beneficio que supone para ellos en una obra pública. Y por último, su pago es obligatorio, ya que desde el momento en que el sujeto pasivo entra en el tipo de la norma, es cuando nace dicha obligación, en la cual no puede estar exento, no se puede sustraer. Bien, estas son características generales de todas las contribuciones. Ahora vamos a desglosar cada uno de ellos. Tenemos como primer punto los impuestos. En la doctrina, el doctor Raúl Rodríguez Lobato lo define como la prestación en dinero o en especie que establece el Estado conforme a la ley, un carácter obligatorio a cargo de personas físicas y morales o morales para cubrir el gasto público, y sin que haya para ellas contraprestación o beneficio especial directo o inmediato. Los impuestos tienen 5 elementos básicos, que son, en primer lugar, el sujeto del impuesto. En lo referente a este tipo, debe determinarse al aplicar el gravamen quién es el sujeto. Encontraron en este caso un sujeto especial, pero también puede haber sujetos responsables solidarios. Como por ejemplo la ley del impuesto sobre la renta señala 3 sujetos principales, quienes pueden ser A, los residentes en México respecto a sus ingresos; B, los residentes en el extranjero con establecimiento base fija en el país respecto a los ingresos atribuibles a México; y C, los residentes en el extranjero respecto a los ingresos procedentes de fuentes de riqueza situadas en territorio nacional. Manifestando que también existen los responsables solidarios, que son aquellos sujetos responsables de las contribuciones, pero que a su vez no son los sujetos principales. El siguiente punto que tenemos es el objeto del impuesto. El objeto del gravamen se determina como aquello que se pretende gravar, y en cada ley existe un objetivo implícito. Por ejemplo, en el ISR grava la renta, la ganancia, la utilidad, y el impuesto al activo grava el activo neto de las empresas. El impuesto de valor agregado IVA grava ciertos actos o actividades realizadas en territorio nacional. Tenemos después la determinación de la base. Una vez que un determinado sujeto del impuesto, el contribuyente deberá determinar la base,
y posteriormente calcular el impuesto. Es así como el contribuyente se enfrenta a la acusación misma que se dará cuando el contribuyente se encuentra en situación jurídica o de hecho. La atribución de la base está muy aplicada en este caso por ustedes los contadores, en los cuales van a determinar mediante un cálculo y atendiendo a la legislación cuál será el impuesto o los impuestos que debe pagar el contribuyente. Tenemos como siguiente punto la aplicación de la tasa, tarifa o cuota. Es así, una vez que el contribuyente sujeto al impuesto se ha determinado la base para efectos del impuesto, le queda simplemente aplicar la tasa, tarifa o cuota, en su caso para conocer el impuesto causado. Por ejemplo, en el caso del impuesto sobre la renta que se aplica para personas morales o físicas, tendrá una tasa única o fija del 35%. Y en lo que se refiere a la tabla tarifa, esta se encuentra determinada progresivamente y varía conforme a los ingresos de cada particular. Como ejemplo, los señalados artículos 80 y 141 de la Ley de Impuesto sobre la Renta. Y tenemos la forma, medio y fecha de pago. Esto establece la legislación, ya que esta manifiesta cuando será, en este caso como señalando, pues en la declaración patrimonial que se hace anualmente ante Hacienda, que se establece una fecha límite para hacer el pago y en este caso fijar si hay un saldo a favor, etcétera. También señala el medio, ya que se hará a través de la retención de impuestos directamente al salario. Tenemos como siguiente punto las aportaciones de seguridad social. La doctrina del licenciado Jesús Quintana Valtierra nos señala que las aportaciones se refiere a la prestación obligatoria debida en razón de beneficios individuales o de grupos sociales, de la razón de actividades especiales del Estado, por ejemplo las cuotas patronales que se cubren en este caso mediante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Así, cuando son organismos descentralizados los que proporcionan la seguridad social, las contribuciones correspondientes tendrán naturaleza de aportación de seguridad social. Si las contribuciones de referencia, así serán aquellas prestaciones en dinero previstas en la ley a favor de organismos descentralizados que tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, y a cargo de personas físicas y morales relacionadas con tales organismos. De tal manera que los que sean beneficiados con dichas aportaciones sean los trabajadores. La siguiente clasificación son las contribuciones de mejoras, que la doctrina las ha señalado como tributo especial, contribución especial, impuesto de plusvalía o impuesto de planificación o derechos de cooperación. Así lo utiliza Emilio Margain. Nos señala que la contribución especial es una prestación que los particulares pagan obligatoriamente al Estado como aportación a los gastos que ocasionó la realización de una obra o un servicio público de interés general que los beneficia de forma especial. El autor no se queda, así como podemos apreciar en esta no se queda con la explicación de los mismos términos de obras públicas, sino que además analiza que también puede ser contribuciones especiales las aportaciones por beneficios directos a los particulares de servicios generales. Como por ejemplo tenemos pagos efectuados por razones de seguridad pública, ya que este servicio es una de las funciones del Estado que tiene la obligación de brindar a toda la población. Y el nacimiento de pagar esta obligación se presenta cuando el particular solicita una intervención más directa por parte del Estado. Sujetos recurrentes a lo dicho son los bancos, instituciones del Estado, tener permanente un elemento de seguridad fuera de sus instalaciones. Así, de acuerdo con el doctrinista Raúl Rodríguez Lobato, el doctor Raúl nos señala que dentro de las contribuciones, en primer lugar, se cubren solo cuando existe un beneficio especial para la realización de una actividad estatal de interés general. Es decir, cuando la actividad del Estado consiste en la ejecución de obras públicas de interés general que a la vez produce un especial beneficio para un determinado sector de la población, que es justo cuando ese grupo de personas contribuyen a sufragar gastos de la obra. Por ejemplo, el arreglo, la apertura de calles, construcción de parques públicos, etc. O bien cuando se ha provocado esa actividad y el Estado tiene la obligación de vigilar, controlar o asegurar el desarrollo debido a la actividad. Como siguiente característica nos dice que el cobro debe fundarse en la ley. Tenemos que tener en cuenta aquí el principio de legalidad.
Y luego la prestación del servicio o realización de la obra debe efectuarla la administración activa o centralizada. Como podemos ver, en este caso es la administración de quien va a hacer la prestación. Luego la prestación debe ser proporcional y equitativa, no da cuenta de los principios de proporcionalidad y equidad, visto por el artículo 31, y el pago es obligatorio, no da cuenta. Así, la doctrina nos señala la clasificación de las contribuciones especiales, que son las contribuciones de mejoras, que es aquella contribuyente paga por la ejecución de una obra pública, y la contribución por gasto, que es la que se paga por provocar un gasto o un incremento en el gasto público, por cual actividad que se lleva a cabo mediante el interés general reclama la intervención del Estado para vigilar, controlar o asegurar el desarrollo debido a la actividad. Bien, como último punto tenemos lo que son los derechos. La legislación mexicana nos señala en el Código Fiscal de la Federación, en sexta circuito, artículo 2, fracción cuarta, que son las contribuciones establecidas en la ley por el uso o aprovechamiento de los bienes de dominio público de la nación. Pero ¿cuáles son los bienes de dominio público? Ahorita lo veremos en la Ley Federal de Derechos. Así, la definición legal destacan varios elementos básicos. En primer lugar, la obligación de pagar esta contribución, cuando un particular hace uso o aprovechamiento de bienes de dominio público. La Ley General de Bienes Nacionales nos señala cuáles son, en este caso, los objetos o bienes a que hace referencia dicha fracción. Y nos señala un total de 13 supuestos que nos dice que son bienes de dominio público de la nación, lo que se cumple en el artículo 2 de la Ley General de Bienes, que son los de uso común, los señalados en los artículos 27, el hecho y suelo de mar territorial de aguas marinas, inmuebles de la Federación para un servicio público, los monumentos históricos o artísticos, los monumentos arqueológicos, los terrenos baldíos. Como ejemplo, pues aquí tenemos presente como los monumentos arqueológicos, que es lo más. Cuando nace, pues en este caso aquí la aplicación del derecho, cuando algún particular trata de explotar dichos monumentos arqueológicos y tiene un dinero con el cual tienes una compensación, que es un ingreso que percibe el Estado y al cual tiene que pagar el que quiere adquirir ese derecho. Tenemos siguiendo con los terrenos baldíos, los terrenos ganados natural artificialmente al mar, ríos, continentes, lagos, lagunas o esteros. Las servidumbres, haciendo un poco aquí lo que es servidumbre. La servidumbre es el derecho de paso que se genera cuando algún inmueble o algún bien territorial queda inmerso dentro de una franja a la cual no se tiene un acceso, ya sea natural o artificial. Entonces crea la servidumbre, que es el derecho de paso. A eso se refiere la servidumbre. Y ese derecho de paso no puede ser controlado por un particular. Y los muebles de propiedad federal, que por su naturaleza no están normalmente sustituibles, como documentos y expedientes en las oficinas, manuscritos, libros, periódicos, mapas, planos, folletos, grabados importantes o raros, colección de esos bienes, piezas tecnológicas y paleontológicas, especímenes de tipo de flora y de fauna, colecciones científicas o técnicas de armas, numística y filatélicas, archivos de fonograbaciones, películas, archivos fotográficos, cintas magnetofónicas o cualquier otro objeto que contenga imágenes y sonidos. También así son bienes las pinturas murales, esculturas o cualquier otra obra artística. Inclusive en última clasificación los meteoritos o aerolitos y todos los objetos minerales, metálicos, pétreos o de naturaleza mixta presentes en el espacio exterior, caídos y recuperados en el territorio mexicano en los términos del reglamento respectivo. Así, la Ley Federal de Derechos del artículo 2 es la norma que enumera cuál será la cuota que se tiene que pagar por cada bien usado o aprovechado de los anteriores mencionados. Así, el segundo elemento de la definición legal de los derechos es el recibir servicios que presta el Estado por sus funciones de derecho público. La misma Ley Federal de Derechos no enumera todos los servicios que son prestados por el Estado.
por todas las secretarías del Estado. Pero pues como vemos, esta será ya ir a la ley particular. Como características, el maestro Rodríguez Lobato nos señala de los derechos que deben ser los siguientes. En primer lugar, el servicio que se preste el usuario debe ser aprovechado directa e individualmente por este. Como manifiesta en el ejemplo de las reliquias arqueológicas, ahí están presente dicho servicio. En segundo, el servicio debe prestar la administración activa centralizada, y también son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. En este caso, como vemos, la explotación petrolera y la venta de hidrocarburos. El cobro debe estar fundamentado en la ley, el pago es obligatorio y ser proporcional y equitativo. Por último, tenemos los derechos que no se deben de cobrar, ya que el maestro considera como no aconsejar el cobro de los derechos cuando el pago de gravamen es un estorbo para la finalidad del Estado, por ejemplo, el servicio de justicia, o solicitar la credencial para votar. Y por último, el artículo 3 del Código Fiscal de la Federación nos señala los ingresos no tributarios, que serán todos aquellos que tiene el Estado por la explotación de sus recursos o los derivados de financiamiento que tienen por distintos medios. De lo mencionado, tenemos que los ingresos no tributarios se pueden clasificar en patrimoniales y crediticios. Los primeros son los que tiene el Estado por la administración de su riqueza o manejo de su patrimonio. Y así, en este caso, dichos productos se pueden tener dentro de la siguiente clasificación: explotación de tierras y aguas, arrendamiento de tierras locales y construcciones, enajenación de bienes muebles e inmuebles, o intereses de valores, créditos y bonos, o utilidades de organismos centralizados, empresas de participación estatal, y de la Lotería Nacional y pronósticos para la asistencia pública. Y en segundo serían los aprovechamientos, que son los ingresos que percibe el Estado. Así nos señala que son distintos, ingresos de esta profesión de derecho público distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamiento y de los que obtengan los organismos centralizados y las empresas. Y los principales ingresos por aprovechamiento los aportan los grupos de 5 corporaciones y los rendimientos de Pemex. Y es una clasificación. Los crediticios, los no patrimoniales, son aquellos derivados de financiamiento, ya sea de modo interno o externo, conforme al artículo 73, fracción octava de la Constitución Federal o la Ley de Deuda Pública. Bien, con esto terminamos lo que es la presente sesión. Gracias por su atención y hasta la próxima.